Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos, muy buenas noches una vez más. Estamos aquí otra vez en este su programa, una palabra viva y eficaz, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. Allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es el deseo de nuestro corazón, meditar de día y de noche en este libro de la Torá. La Torá, como sabemos bien, claro, es lo que nosotros conocemos como la ley, el libro de la ley, pero que la verdadera traducción que nos da la palabra de Torá al español no es ley, no es la ley, sino las instrucciones del Señor, las instrucciones de Adonai. Yahshua Mashiach, las instrucciones de Yahweh que nos fueron dadas a través de su palabra. Las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel, la Torá, y podrían reducirse en los primeros 5 libros de Moisés, o hasta desde Génesis o Bereshit hasta Malaquías, lo que nosotros conocemos como el Tanaj, que ellos lo llaman la Torá. Pero para nosotros, el pueblo comprado por la sangre del Cordero, vertida en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario, la Torá. Las instrucciones de Dios empiezan en Génesis o Bereshit y terminan en Apocalipsis. Por eso cuando nosotros hablamos de que nunca se apartará de nuestra boca este libro de la Torá, estamos hablando de este libro que es compuesto por 66 tomos, si así lo queremos llamar, que fue recopilado por algunas personas que lo introdujeron en lo que llamamos el canon bíblico o el canon nuevo testamentario. Sabemos que pudieran haber muchas otras cartas escritas y que eran leídas en la iglesia. La iglesia, en el momento que comenzó a escribir sus cartas, los apóstoles o los creyentes empezaron a escribir sus cartas, sus misivas, nunca pensaron que estas cartas o estas misivas serían introducidas en el canon bíblico y serían escritura sagrada. Ellos lo escribían con el único propósito de instruir a la iglesia en los caminos del Señor. ¿Cuál era la instrucción que tomaban los apóstoles y los discípulos de Cristo al escribir sus cartas a las diferentes iglesias? Las instrucciones que ellos llevaban eran las instrucciones de la Torá, del Tanaj o Antiguo Testamento. Cuando Pablo escribe que toda la escritura es inspirada por Dios, estas palabras, esta escritura que él está escribiendo, nunca él pensó que fueran tomadas como escritura santa. Él hablaba del Tanaj. Todo el Tanaj es inspirado por Dios, útil para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y cuando habla de hombre se está relacionando al género humano, sea instruido, o sea, esté instruido, capacitado para toda buena obra. Por lo tanto, nosotros vamos a estar meditando hoy en la palabra del Señor, allí en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo. Cuando hablamos de su hijo Timoteo, no estamos hablando de un hijo físico o de un hijo natural de
Pablo. Estamos hablando de aquel que él engendró en la fe, y eso lo vamos a ir mirando poco a poco. Pero Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está escribiendo ciertas instrucciones, le está dando instrucciones, le está dando la Torá, le está dando la Torá a Timoteo, le está recordando de la Torá para que él enseñe la Torá a la iglesia. Timoteo era un hombre instruido en las escrituras desde su niñez. Por lo tanto, él conocía la Torá, la conocía perfectamente, pero era necesario recordarle algunas cosas para que no se pasaran por alto en la iglesia del Señor o en la Keilah de Adonai. De tal manera que hoy vamos a estar hablando, vamos a estar meditando en el libro de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, y lo vamos a estar haciendo desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Primera de Timoteo del 1 al 11, Primera de Timoteo capítulo 1, perdón, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 11, y vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo cuando le está escribiendo a Timoteo. Capítulo 1, versículo 1 al 11, lo voy a leer todo y luego lo vamos a ir meditando poco a poco. Si tú tienes una Biblia, te invito a que la tomes y confirmes la lectura a través de la Biblia que tienes en tu mano. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Amén. Pablo empieza esta carta escribiéndole, saludando a Timoteo, y lo que hoy vamos a estar meditando acerca de esto, de lo que Pablo habla, es una advertencia, como lo dirá tal vez quizás el título de tu Biblia, contra las falsas doctrinas. Pablo comienza saludando a Timoteo, pero el propósito de la carta, el propósito principal, el primer punto es una advertencia contra las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas no es cuestión de este tiempo, de esta nueva era, que digámoslo así, llamemos, de la iglesia, la prosperidad, la iglesia, estas iglesias de apóstoles, profetas y todo esto.
Las falsas doctrinas no empiezan ahora. Las falsas doctrinas se han querido infiltrar en la iglesia desde el mismo momento en que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, la fundó. Cuando la iglesia fue fundada, inmediatamente Satanás ha querido destruir la iglesia, ha querido destruirla de una manera u otra. Recuerda que el enemigo número uno del cristiano, del mesiánico, se llama Satanás. Satanás es enemigo del pueblo de Israel y Satanás es enemigo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Son dos pueblos que son testigos puestos por Dios para que testifiquen de la gloria de Elohim, de la gloria de nuestro Dios, y es los dos pueblos más perseguidos por el enemigo. De tal manera que esto de la falsa doctrina no es algo nuevo, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha. Es algo que ha existido desde el mismo momento en que la iglesia fue fundada. Inclusive el mismo pueblo de Israel se dejó contaminar por falsas doctrinas, se dejó contaminar por falsas enseñanzas y llegó al punto, y está en el punto de que enseña como mandamientos doctrina de hombres. Hoy por hoy el pueblo de Israel tiene muchos mandamientos que no son de la Torá, que no son extraídos de la Torá, sino son costumbres o tradiciones humanas, y que el pueblo de Israel las toma como misbot, como una misbot de Dios, como si Dios las hubiera dado, y son mandamientos o misbot de hombres. De tal manera que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para poder entender la palabra de Dios. Recuerda que el Señor dice en su palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? El conocimiento de su palabra. Una iglesia con el conocimiento de la palabra de Dios, con la unción del Espíritu Santo, con la revelación, la iluminación del Espíritu Santo y la llenura de Él y la presencia de Dios, no se dejará mover por las falsas doctrinas que hoy por hoy populan alrededor del mundo en estas grandes mega iglesias que han tomado el evangelio como un evangelio como un negocio para su propio provecho. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de la advertencia contra las falsas doctrinas. Lo primero que voy a tocar es que en la salutación, el punto número 1 es un mandato de Dios a los hijos en la fe. Mandato de Dios, hijos en la fe. Dice el apóstol Pablo, versículo 1 y 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato 2, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Lo primero que Pablo hace cuando introduce su salutación es mostrar su autoridad, la autoridad no de él, sino de Dios, y su posición en la iglesia. Comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo nuestra esperanza. Pablo, mi amado hermano, es el último apóstol que el Señor nombró para completar el número de los 12 que él había establecido. El Señor Jesús no tenía solamente 12 discípulos. El Señor Jesús tenía muchos discípulos, pero de esos muchos discípulos, el Señor llamó a y los puso aparte y les llamó apóstoles. Eso lo sabemos nosotros por el relato de los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas.
Ahora, él toma a estos 12, los nombra apóstoles, los nombra emisarios, los nombra mensajeros, pero con el propósito firme de que ellos fueran las columnas de la iglesia. Ahora bien, nosotros podemos entender que con el tiempo, después de los 3 años y medio, en el mismo momento en que nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua Mashiach iba a ser entregado, uno de los 12 traicionó al maestro. Uno de los 12 le dio la espalda al Señor. Había caminado con el maestro, sí. Había visto su gloria, sí. Que posiblemente escribió un evangelio, sí. No voy a decir que no. Él vivió 3 años y medio con el Mesías, caminó con el Mesías y vio la gloria del Mesías. Pero este hombre, que no me consta si escribió o no escribió, o sea que si a ti te hablan del evangelio de Judas, no tenemos por qué decirle, no, eso no es así, eso no existe. No, pudo haber escrito. Evangelios son buenas noticias. Él pudo haber escrito del Señor Jesús antes de su muerte. No lo sé. Quizás sí, quizás no. No lo voy a poner, no voy a aceptarlo, lo voy a negar. Pero este hombre le devolvió la espalda al maestro, lo traicionó y este hombre puso su puesto en el ministerio de tal manera que él mismo se alejó de la iglesia, se ahorcó, se reventó y murió allí en aquel lugar llamado el campo de sangre o Aceldama. Ahora bien, cuando este hombre termina quitándose la vida, los 11, o sea, quedaron solamente 11 apóstoles. Había muchos discípulos y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, cuando vemos que había como 120 en número en un aposento alto esperando la promesa del Señor. Pero ¿qué pasa cuando el Señor es entregado y el Señor muere en la cuenta cruz del Calvario, allí en el Gólgota? Viene el Señor, aparece a sus discípulos, les da la gran comisión, les manda a que vayan y prediquen, y se ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa fue la gran comisión que el Mesías le dio a los 11. Ahora bien, el Señor les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos necesitaban recibir la unción del Espíritu Santo. Viene la promesa, el Señor es llevado a la presencia del Padre y Pedro, en su afán de llenar la silla vacía, aquel espacio que dejó el traidor, reúne a la iglesia, reúne a la Keila y le dice, amados, ustedes saben lo que pasó con el traidor, ahora necesitamos escoger, elegir a uno que haya estado con el maestro, con el Mesías, hasta el día en que fue entregado y haya sido testigo de su resurrección. Y escogieron 2, un llamado Justo y otro llamado Matías. Y escogen ellos, oran, gloria a Dios, oraron. Y una vez que oraron, entonces dijeron, Señor, muéstranos a quién has escogido como el sucesor del traidor. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo lo escogieron? Lo escogieron a suertes. Si no era uno, vamos a decirlo, lo escogieron al caricellazo, con cara gana Justo, con sello gana Matías. Y cayó la suerte sobre Matías y fue nombrado entre los 12. Pero es interesante, cuando nosotros leemos este episodio en el libro de los Hechos, en que Matías es escogido, este Matías solamente figura su nombre en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, 2 veces allí en el mismo texto.
y después nunca más vuelve a ser nombrado. De tal manera que este Matías no lo escogió en sí el Señor. Este Matías fue escogido por la carne, no por el Espíritu. El Espíritu Santo no había venido. El Espíritu Santo no se había manifestado. El Espíritu Santo no había sido derramado sobre la iglesia. Pero había un afán por llenar la silla vacía. Pasó con el tiempo que encontramos un hombre llamado Saulo o Shaul que perseguía la iglesia, que lo llevaba a la cárcel, que iba, que vociferaba, que maldecía el nombre del Señor. Y este hombre tiene un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Y este hombre es aquel a quien Adonai Yeshua HaMashiach o nuestro Señor Jesucristo escogió realmente como el sucesor del traidor. Fueron 12 y no 10,000 los apóstoles que el Señor escogió. De tal manera que Pablo dice, yo soy el último apóstol. El último apóstol escogido por el Señor. Que no me merezco ser llamado apóstol de Jesucristo. De tal manera que ahora este hombre es quien toma el lugar de el traidor y completa el número de los 12. Por eso aquí Pablo, cuando empieza escribiéndole a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1, dice, apóstol de Jesucristo, apóstol de Adonai Yeshua HaMashiach. ¿Por mandato de quién? De Dios nuestro Elohim, por nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, nuestra esperanza. Es el Señor, fue el Padre y fue el Hijo quien tomaron la determinación de que el sucesor del traidor no fuera Matías, sino fuera Saulo de Tarso, el cual conoceríamos después nosotros como Pablo el apóstol. De tal manera aquí Pablo está defendiendo su ministerio. Él dice que es el último apóstol llamado por Jesucristo, y cuando otros se levantaron después de él como apóstoles, que se hicieron pasar por apóstoles, el mismo Pablo en su carta a los Corintios dijo, estos son falsos apóstoles de Jesucristo. Falsos, no verdaderos. De tal manera que aquí nosotros ya podemos ir entendiendo la doctrina. Estamos hablando de la advertencia contra las falsas doctrinas, que no es algo nuevo, sino ha sido de siempre que se ha querido introducir en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. De tal manera que nosotros ya podemos entender, tenemos que entender que los que el Señor llamó como apóstoles fueron 12 y el último es Pablo. De tal manera que después, cuando tú vas al libro del Apocalipsis, cuando Juan ve la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido, vio 12 columnas y en cada columna habían los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Nombrados por quién? Por Hamashiach. Ahora bien, aquí está hablando de Dios, de Elohim, nuestro Salvador. ¿Quién es el que nos salva? ¿Quién es salvar? Para poder tener una idea, para que nosotros seamos salvos de algo, debemos estar en peligro. Si tú no estás en peligro, no necesitas un salvador. Si tú no estás en peligro de muerte, ¿para qué un salvador? Todos nosotros estábamos en peligro de muerte. Todos estamos descarriados como ovejas. Todos, cada cual se apartó por su camino. Porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, todos necesitamos un salvador. ¿Quién es nuestro salvador? Dios mismo.
Elohim mismo, el creador mismo, es quien nos ha dado salvación. ¿Cómo nos ha dado salvación? A través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, su Hijo. Aquel que ha estado con el Padre desde la eternidad y hasta la eternidad, que se desprendió del Padre, que se desprendió de la divinidad de Dios, que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como del unigénito que está en el Padre. Él es nuestra esperanza. Dios nuestro Salvador, Hamashiach nuestra esperanza, porque sin salvación no hay esperanza. Si nosotros no tenemos salvación, si nosotros no somos lavados por la sangre del Cordero, nosotros no tenemos esperanza. Necesitamos la salvación de Dios, y la salvación de Dios, nuestro Elohim, viene a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, el cual se entregó a sí mismo por nosotros, el justo por los injustos, y se hizo pecado allí en la cruenta cruz del Calvario. Allí en aquella cruenta cruz del Calvario, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, el Señor entregó su vida para salvarte a ti y para salvarme a mí. Hoy vamos a terminar quizás solamente con este punto. Estamos empezando con una advertencia contra las falsas doctrinas. El primer punto que hemos podido tocar aquí nosotros en esta advertencia contra las falsas doctrinas es que es un mandato de Dios a los hijos de la fe que prediquemos, que enseñemos la palabra de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es desenmascarar a aquellos falsos apóstoles que no nos vengan a decir a nosotros, los creyentes, que es un título que ahora se le da como se le daba antes a los pastores. Esto es una mentira del diablo. Estos falsos apóstoles han querido ponerse por encima de la iglesia, han querido hacerse sentir superiores de la iglesia. Estos falsos apóstoles han querido manejar la iglesia a su antojo y han querido mostrar una autoridad que no les ha sido dada. Una persona enviada por el Señor a predicar el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que tiene que entender es que no es el dueño de la iglesia, es simplemente un siervo de Jesucristo, como pocos hay. Hoy por hoy, los siervos ya no existen. Me pregunto qué será más grande, si un siervo o un líder. El líder que dirige o el siervo que trabaja. Nosotros somos llamados, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, a traer la palabra de Dios viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, para que traigamos luz a las naciones, para que el pueblo que anda en tinieblas vea gran luz y que luz les resplandezca y puedan conocer el camino, la verdad y la vida para poder llegar a la presencia de Dios el Padre. Mi pregunta es en esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, amiga que me escucha, ¿cómo está nuestra vida en este momento? ¿Cómo es tu relación con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo? ¿Cómo está tu relación con el Señor en este momento? ¿Estamos actuando conforme a la palabra de Dios? El Señor dice a la Torá y al testimonio: si no hicieren conforme a esto es porque aún no les ha amanecido. Si no hacemos conforme a la palabra de Dios es porque aún estamos en tinieblas. Y si estamos en tinieblas es porque no hemos conocido la palabra de Dios, porque no la escudriñamos, porque no la meditamos y porque no la vivimos. Porque la palabra del Señor nos dice a través de
el apóstol Pedro de la siguiente manera, que tenemos también la palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y el Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos teniendo la lámpara encendida. Tenemos nuestra lámpara encendida, mi amado hermano. Estamos meditando en la palabra. Estamos escudriñando las escrituras. Estamos enseñando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, a las naciones. O somos ignorantes del mensaje de la palabra y estamos siendo manipulados por unos pseudoapóstoles que dicen que fueron llamados por Dios para pararse como apóstoles en la iglesia. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo es tu conocimiento de la palabra de Dios? ¿A quién le has creído tú? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿Qué tipo de evangelio estamos predicando? ¿O qué tipo de evangelio estás escuchando? Si tú estás ignorando la palabra de Dios, si tú no has entregado tu vida al Señor o ignora la palabra de Dios, no la has escudriñado, no la meditas, hoy es el momento de que tú te reconcilies con Dios, que le pidas perdón al Señor por nuestra negligencia y que nos comprometamos con el Señor a hacer su voluntad, a hacer la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo. El Señor Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, yo será hecho. Este es el momento en que el Señor nos está llamando a que entreguemos nuestra vida en santidad al Dios Todopoderoso. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, o si tú estás ignorando la palabra del Señor, yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe, pidiéndole al Señor que te perdone y que haga de ti la persona que Él quiere que tú seas. Yo te voy a invitar con una oración de fe que te voy a proponer. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente dile en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Entra en mi corazón, cambia mi vida, transfórmame, Señor. Limpia mis pecados y borra mis rebeliones. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y si he, Señor, tomado tu palabra de una manera muy liviana y no he escudriñado y he meditado tu palabra, Señor, perdóname. Enséñame a caminar por el camino que tú me has trazado. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amado hermano, hermana, amigo y amigo que me escucha, si tú has hecho una oración de fe como esta, ya sea entregándole tu vida al Señor o pidiéndole al Señor perdón por haber sido negligente con su palabra, el Señor, quiero decirte, ha escuchado tu oración y ahora, a partir de este momento, tú necesitas comprometerte con Él. Si tú eres una persona que ya conoce al Señor o acabas de entregarle tu vida, yo te voy a invitar a que tengas un tiempo de oración con Dios. Orar es hablar con Dios. Es hablar con un amigo. Es llevarle tus inquietudes, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus tristezas. Y estar seguro que el Señor está ahí para contestar tus oraciones. Número 2, no dejes de escudriñar la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza a leer la Biblia. Si no lo has hecho todavía, empieza a leerla en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan,
y pídele al Señor, en el Evangelio de Juan, pídele al Señor en oración que Él te ilumine a través de su Espíritu Santo, su santa palabra, para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregarte. La palabra del Señor dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando sabéis que aquel día se acerca. Busca una iglesia donde se predique el mensaje del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar cerca en tu ciudad donde puedas ir a escuchar el mensaje del Evangelio y no sabes cuál, házmelo saber, que con mucho gusto, si está en mis manos, buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio del reino del Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Eso será todo por hoy, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite, cuando seguiremos en este tiempo de una palabra viva y eficaz. Seguiremos meditando en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, allí meditando en este tema que lleva como título advertencia sobre contra las falsas doctrinas. Amén. El Señor les bendiga. Entonces, será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Bendiciones para todos y hasta mañana, si el Señor así lo permite.